A lo largo de esta pandemia, hermanos, y creo que como iglesia hemos actuado también con responsabilidad al hecho de sujetarnos a las disposiciones de las autoridades sanitarias. Estamos todavía viviendo momentos críticos de la pandemia, hermanos, así que no tengamos todavía ansias o una fuerte... tenemos el deseo, por supuesto, de regresar a cultos presenciales, pero tomémoslo con calma, hermanos, porque la situación todavía está crítica. Les invito a abrir sus Biblias, por favor, hermanos, en el Evangelio de Lucas, capítulo 1. Lucas, capítulo 1. Vamos a estar haciendo un pequeño paréntesis a nuestra serie de exposiciones sobre Hechos, hermanos, para tocar temas relacionados con la encarnación de nuestro Señor Jesucristo. Y no nos estamos saliendo del mismo autor, porque recordemos que Lucas escribió tanto el libro de los Hechos como el libro del Evangelio de Lucas, así que estamos simplemente regresando al tomo 1 del tratado que Dios le inspiró a Lucas. Así que vamos a ver en esta mañana, hermanos, Lucas capítulo 1 de los versículos 26 hasta el 38. Lucas 1, 26 al 38. Dice así la palabra de Dios. Hermanos, voy a dar lectura. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: Salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba: ¿qué salutación sería esta? Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Les invito a orar. Padre, en tus manos encomendamos este tiempo, Señor. Me encomiendo a tu Espíritu Santo, al poder de tu Espíritu, Padre, y al poder de tu palabra. Señor, bendice a tu iglesia a través de tu palabra en esta mañana. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. María, mujer ejemplar para todos los cristianos. Yo crecí, hermanos, en un hogar cristiano evangélico, y como ustedes, la mayoría de ustedes saben, hijo de pastor desde mi nacimiento. Muchos de ustedes también nacieron en familias cristianas evangélicas, hermanos. Algunos de ustedes incluso son cristianos de segunda o tercera generación de cristianos evangélicos, hermanos. Pero desde que uno es pequeño, cuando nace en un hogar cristiano evangélico, y empieza uno a interactuar con sus compañeros de escuela y sale el tema religioso a relucir, el tema de María es quizá el personaje que más marca la diferencia entre nuestros amigos católicos y nosotros los evangélicos. Y creo, hermanos, estoy convencido que tanto unos como otros tenemos que replantear el tema acerca de cómo nos aproximamos a este personaje bíblico tan importante como es María. Por supuesto, hermanos, yo estoy convencido que el lugar que le ha asignado a María el romanismo no se puede justificar con la Biblia. María, de acuerdo a la enseñanza bíblica, pues no es corredentora, no es intercesora, pero también, hermanos, considero que ignorar a María o menospreciar a María no hace a nadie y no convierte a nadie en un mejor cristiano. ¿Cómo debemos ver a María los cristianos? Seas evangélico, seas católico, seas
ortodoxo, seas lo que seas, ¿cuál es el concepto bíblico de este personaje? Ahora, nosotros, los cristianos, hermanos, y los seres humanos no estamos y no existimos para exaltar a nadie más que a la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y toda predicación y toda enseñanza y toda liturgia va dirigida en exclusividad a nuestro Señor Jesucristo, porque Él es Dios creador. Sin embargo, la palabra de Dios también nos presenta personajes de carne y hueso dignos de imitar su ejemplo. Y este es el caso de María. Si eres cristiano evangélico, de cuna evangélica, yo te invito a aproximarte también a la María bíblica, aquella que representa un ejemplo de piedad para todos los cristianos. La María que representa, y yo veo en este pasaje que María es un ejemplo de humildad, un ejemplo de fe y un ejemplo de disposición y entrega al Señor. Hermanos, vamos a ver y vamos a conocer y hablar de la María histórica, la real. Dice el pasaje: al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. Dice aquí, al sexto mes. ¿Al sexto mes de qué? Si usted lee el pasaje anterior, está hablando del anuncio del nacimiento de Juan el Bautista. Entonces, al sexto mes se refiere al sexto mes gestacional o del embarazo de Elizabeth, la madre de Juan el Bautista. Pero aquí se menciona a un personaje, un ángel. Dice aquí, el ángel Gabriel. ¿Quién es Gabriel? El nombre Gabriel, hermanos, el nombre de este ángel significa Dios se ha mostrado fuerte. Es un ángel que, de acuerdo a este mismo evangelio, Gabriel mismo le dijo a Zacarías, el padre de Juan el Bautista, que él está en la presencia de Dios. Él se le apareció también en el Antiguo Testamento, es mencionado el ángel Gabriel. Él se le apareció al profeta Daniel y le explicó la profecía del carnero y del macho cabrío. Eso lo vemos en Daniel 8, del 16 al 26. También el ángel Gabriel fue el que le explicó a Daniel la profecía de las 70 semanas en Daniel 9. Gabriel le anunció, como ya dije, a Zacarías el nacimiento de Juan el Bautista e informó a María del nacimiento de Jesús. Gabriel, como está en la presencia de Dios, hermanos, alguna tradición posbíblica lo describe como arcángel, aunque la Biblia no lo llama arcángel. Como vemos aquí, le dice aquí, el pasaje dice, versículo 26, dice un ángel. Dice que un ángel, el ángel Gabriel, fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. Ahora, esta población, Nazaret, no es mencionada en todo el Antiguo Testamento, mis amados hermanos. No se le menciona ni en las obras de Josefo, aquel historiador judío del siglo I. Tampoco Nazaret aparece en los escritos rabínicos de los judíos. Esto indica que Nazaret era un pueblo insignificante y totalmente despreciado entre la comunidad judía. Ahora, la región de Galilea, el distrito de Galilea ubicado al norte, hermanos, para ir de Jerusalén a la región o de Judea, el distrito de Judea que estaba ubicado al sur, justamente entre el Mar Muerto y el Mar Mediterráneo, ahí estaba Judea, hermanos. Más al norte, inmediatamente al norte estaba Samaria, y al norte de Samaria estaba Galilea. Galilea ya era como si fuese ahora un estado fronterizo, como los estados ahora de la frontera, por ejemplo, la frontera norte, ¿no? Bueno, pues Galilea era un distrito ya fronterizo, ya era la frontera con otros países, en ese entonces con Fenicia principalmente. Y por ser un distrito fronterizo, una región fronteriza, estaba muy alejada de la vida religiosa judía del pueblo de Israel. Galilea era la región de Israel con menos acceso a la educación, con menos acceso a la cultura judía, e incluso había ya mezclas con gentiles. Por eso era una región despreciada por los que habitaban al sur, en Judea. Ustedes recordarán esa vez cómo se expresaban de los apóstoles en el libro de los Hechos. ¿No son galileos todos estos que hablan? O sea, ¿por qué? Porque Galilea era la parte más atrasada desde el punto de vista de instrucción en todos los sentidos.
Pero hablando de Galilea, de la región de Galilea, la ciudad de Nazaret era la peor, la más insignificante. Tan es así que ustedes recordarán que cuando le presentaban al Señor a Natanael, él dijo, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? ¿Por qué? Porque Nazaret ni siquiera aparecía en ningún escrito, hermanos. Era insignificante, era una ciudad despreciable. Bueno, pues Dios escogió Nazaret, no Jerusalén, sino la ciudad más despreciada, para que ahí tomar al instrumento humano, a María, quien sería el vientre en donde sería concebido el Hijo de Dios. De ahí tomó a María y ahí envió justamente a Gabriel. Dice que fue enviado a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Ahora, esta palabra virgen, hermanos, es una referencia a lo que los médicos llamamos el inicio de vida sexual. Quiere decir que una persona virgen, tanto en la cultura judía de aquella época, hermanos, como en la actualidad, significa una mujer que no ha iniciado su vida sexual. Una mujer que no ha iniciado su vida sexual, hermanos, es el equivalente a señorita en español, a miss en inglés o a mademoiselle en francés. Hermanos, eso significa virgen. María no había tenido relaciones sexuales todavía, no había iniciado su vida sexual, como ella misma lo declaró a Gabriel más adelante en este mismo pasaje, hermanos. Dice aquí, desposada con un varón. Hermanos, el casamiento en la cultura judía de la época tenía 3 momentos. El primero de ellos era cuando pactaban los padres de los contrayentes. Esto no importa que fuesen todavía a lo mejor chicos, pero pactaban y decían, bueno, algún día cuando crezcan, los hijos se van a casar. El segundo momento era el desposorio, que era ya un compromiso matrimonial, hermanos. Sin embargo, no era como el compromiso ahora que nosotros conocemos, cuando una chica van a pedir su mano, ¿sí? Y entonces hay un anillo de compromiso. Actualmente no tiene la connotación legal que tenía en esta cultura, hermanos. Por ejemplo, 2 personas que estaban desposadas, como era el caso de José y María, si alguien quería deshacer dicho compromiso, tenía que tramitar el divorcio, porque para la sociedad y para las leyes judías, ellos estaban legalmente casados, aunque no vivieran juntos todavía. Durante el desposorio, ya había un compromiso de matrimonio, estaban legalmente casados, sin embargo, no habitaban juntos. Todavía no se había llevado a cabo la boda, la ceremonia matrimonial. Era el tiempo en el cual el varón se iba, preparaba el lugar donde iba a vivir la nueva familia, el nuevo matrimonio, y la desposada todavía permanecía en casa de sus padres, esperando a que viniera el esposo a desposarla, a casarla ya, finalmente. Y el tercer momento era pues ya la fiesta matrimonial. Ellos estaban desposados, quiere decir que legalmente estaban casados, pero no vivían juntos. Notemos el saludo del ángel Gabriel. Dice, salve. Esta palabra, hermanos, es el equivalente a lo que hoy podríamos traducir, alégrate, gózate. Y hermanos, por cierto, la Navidad tiene que ver con alegría. El anuncio del nacimiento de Jesús tiene que ver con gozo. El cristiano, aquel que ha conocido a Jesucristo y la salvación que Él da, debe ser la persona más alegre del mundo. Yo les preguntaba ayer a los jóvenes en la unión de jóvenes, en la reflexión que les daba, ¿cómo estaría si tuviéramos un alegrómetro? ¿Cómo está nuestro alegrómetro esta Navidad? No se vale la tristeza en el corazón del cristiano. Sabemos que hay pruebas, entendemos que hay momentos difíciles, y es natural afligirnos cuando un familiar y un ser querido parte de este mundo, hermanos. Es natural. Pero en general, el cristiano, en términos generales, es una persona gozosa y alegre. Alégrate, le dice Gabriel a María. Y aquí tenemos, hermanos, el antecedente bíblico de lo que en el romanismo se conoce como el Ave María, nada más que ahí está traducido al latín.
Sigue diciendo el saludo. Notemos la salutación. Dice, salve muy favorecida. Esta expresión muy favorecida, hermanos, sería mejor traducido como llena de gracia. Llena de gracia es una mejor traducción. Es la palabra griega charito o jarito. Literalmente significa eso, hermanos, lo que acabo de mencionar. Llena de gracia. Ahora, esta expresión, hermanos, debemos de tener cuidado de no malinterpretarla. Es bíblico decir que María es llena de gracia porque la Biblia lo está diciendo. Sin embargo, ¿qué significa la expresión, hermanos? No es que el hecho de que María sea llena de gracia no significa, hermanos, que ella sea un tipo de semidiosa, ¿sí? O alguien digna de adoración. Ella no es dispensadora de la gracia como Dios solamente lo es, sino que ella era receptora de la gracia de Dios. Como lo vemos en Efesios 1:6, y les invito a ir conmigo, Efesios 1:6. Aquí en Efesios 1:6 se utiliza esta expresión también, hermanos, de jarito. Nada más que aquí en Efesios 1:6 se traduce como aceptos. Dice, leo desde el 5, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo, note ahí está la palabra, jarito, nos hizo llenos de gracia, nos hizo aceptos en el amado, nos hizo muy favorecidos, hermano. Esa es la misma palabra que usó Gabriel en su salutación. Salve, jarito, salve muy favorecida, salve llena de gracia, tú que has recibido, has sido receptora del favor de Dios. Entonces, ya ha quedado claro, hermanos, que la expresión llena eres de gracia no significa que María sea algo así como una especie de semidiosa que otorga gracia a los hombres, sino que ella fue receptora de la gracia divina, hermanos. ¿Qué tanto recibió María de la gracia divina, hermanos? Abundantemente, plenamente, llena de gracia. María fue llena de gracia, pero note la expresión, sigue diciendo esta salutación en nuestro pasaje base, hermanos. Dice el ángel, el Señor es contigo. El Señor es contigo. Esta frase, hermanos, era importante en el saludo porque la tarea a la cual se le iba a encomendar a María no era una tarea sencilla. Ella iba a quedar embarazada sin haberse consumado el matrimonio, hermanos. Y eso, de acuerdo a las leyes judías, significaba la pena de muerte. Una mujer que habiéndose comprometido con un varón para matrimonio y antes de unirse quedaba embarazada, había una ley para esa mujer que era la pena capital, morir lapidada. Así que no era algo sencillo, hermanos, para ella, además de todo el estigma que iba a llevar durante toda su vida por la gente incrédula. Por eso el ángel le dice, el Señor es contigo. Y como dijo el apóstol Pablo, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién contra nosotros? Sigue diciendo la salutación, hermanos. Bendita tú entre las mujeres. Esta palabra bendita, hermanos, es la palabra griega eulogio, de donde viene nuestra palabra española elogio. Eulogio significa literalmente hablar bien de. Hablar bien de. Ahora, esta expresión bendita, hermanos, tiene 4 usos en el griego. El primero se puede traducir alabar. Y cuando este uso es exclusivo para Dios. No se utiliza, hermanos, para ningún otro ser más que para Dios, porque solamente Dios es digno de alabanza. Y en eso estamos de acuerdo, hermanos, tanto la iglesia evangélica como la iglesia católica romana. Estamos de acuerdo en que el único digno de alabanza es Dios. Y ningún otro ser merece nuestra adoración. Sin embargo,
en la manifestación, en esa religiosidad popular que se ve, hermanos, vemos que no se lleva a cabo así. La gente finalmente desemboca su adoración y su alabanza hacia otros personajes. Por eso la palabra bendita entre las mujeres no significa que ella sea merecedora o digna de alabanza a la forma en la cual alabamos a Dios. Sigue diciendo ese pasaje, otra forma en la cual, otro uso que tiene la palabra eulogio en el griego es invocar bendiciones sobre una persona, como cuando decimos Dios te bendiga, o cuando consagramos alguna cosa o algún enser para el servicio a Dios. Cuando se consagra, por ejemplo, algún templo para la adoración, bueno, eso ya está consagrado, ya ha sido bendecido, ya es bendito. O cuando se habla de que Dios habla bien, eulogia a alguien, pero habla bien a favor de alguien para derramar en él sus bendiciones. Y ese es el uso que se le está dando en este pasaje. María era bendita, hermanos, en el sentido de que fue el objeto de las bendiciones de Dios. Dios, desde su soberanía y desde su trono, decretó escoger a María y que ella fuese receptora de las bendiciones de Dios. Así que en ese sentido, hermanos, tanto ustedes como yo, hermanos, que hemos conocido a Jesucristo y que hemos conocido la gracia de Dios, somos llenos de gracia y somos benditos en el mismo sentido que lo fue María, con una enorme diferencia, hermanos. La bendición de María y la forma en la cual ella fue llena de gracia, ningún otro ser humano la ha tenido, porque solamente ella ha sido el único ser humano que llevó en su seno al Hijo de Dios. Al Hijo de Dios. Así que, hermanos, estamos aproximándonos a la María real, a la María bíblica, a la María histórica. Este uso de la palabra bendito, hermanos, se usa en la Biblia en otros pasajes. Por ejemplo, Labán lo usó con el criado de Abraham cuando fue a escoger. Ustedes recuerdan cuando este criado de Abraham fue a buscar esposa para Isaac. Y Labán le dijo en Génesis 24:31, ven bendito de Jehová. ¿Qué significa esto, hermanos? No que era digno de adoración, sino que Dios había bendecido al criado de Abraham. Abimelech también se refirió a Isaac de la misma manera en Génesis 26:29. Que no nos hagas mal como nosotros no te hemos tocado y como solamente te hemos hecho bien y te enviamos en paz. Tú ahora eres bendito de Jehová. ¿Sí? Es receptor de la bendición de Dios, hermanos. También Ruth, hablando de vos, usó la misma expresión. Le dijo Noemí su nuera en Ruth 2:20, sea el bendito de Jehová. Así que en ese sentido, hermanos, María fue bendita, ¿sí? Entre las mujeres, no sobre las mujeres, no sobre los hombres, pero sí entre las mujeres, hermanos, con una bendición muy especial, que ninguna mujer y ningún ser humano tuvo. Ella tuvo el privilegio de llevar en su seno al Hijo de Dios, de que se gestara ahí en su interior, hermanos, el cuerpo bendito de nuestro Señor Jesucristo. Sigue diciendo en Lucas 1:29, mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba, ¿qué salutación sería esta? Entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Ahora, hermanos, hace 2 siglos se decretó un dogma romanista de que Dios preservó a María del pecado original. Y realmente si María, se dice aquí que ya María ya para este entonces, hermanos, cuando tiene este encuentro con Gabriel, tendría alrededor de unos entre 15 y 16 años, pero no rebasaba, hermanos, los 20 años, Así que era una jovencita. Para este entonces, María estaba consciente, plenamente consciente de su condición de su humanidad, hermanos. Así que ella estaba consciente de su necesidad
de la gracia de Dios al igual que todos los hombres. Sigue diciendo el pasaje, porque has hallado gracia delante de Dios. La palabra gracia, hermanos, significa favor no merecido. Así que si hubiese alguna duda de qué significa la expresión llena eres de gracia, aquí lo está aclarando el ángel. Has hallado gracia delante de Dios. Y hermanos, así es la gracia. Si algo yo lo obtengo por mi esfuerzo o por mis méritos, ese algo no lo obtuve por gracia. Y si yo obtengo algo que no merezco y que nunca podría obtener por mis esfuerzos o por mis méritos, ese algo lo obtuve por gracia. Así que si el ángel está diciendo que María recibió ese privilegio de ser la madre del Señor, hermanos, lo obtuvo por gracia. Fue por gracia, hermanos. Ella misma lo explicó en su Magnificat, en su canto hermoso. Mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Hermanos, y solamente los hombres pecadores necesitamos un Salvador. María estaba consciente de ella, tenía muy bien sus pies sobre la tierra. Sigue diciendo este pasaje, hermanos. Y en el versículo 31. Ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre y reinará sobre la casa de Jacob para siempre. Y su reino no tendrá fin. Y esta expresión, y ahora, hermanos, significa hoy mismo. Hoy quedarás embarazada. Hoy concebirás en tu vientre. Si no significara eso, hermanos, no tendría ningún sentido la confusión expresada por María en el versículo 34. Sigue diciendo el versículo 32. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre y reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. María conocía, hermanos, las profecías respecto a la venida del Mesías. El Mesías sería no solamente hijo de David, sino que sería hijo de Dios. El pasaje continúa. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Ese es un eufemismo, hermanos, para referirse a las relaciones sexuales. Ella estaba diciendo, ¿cómo será esto si yo no he tenido aún relaciones sexuales? Si aún no he iniciado mi vida sexual. Entonces el ángel Gabriel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Ahora usted me podrá preguntar, ¿de veras crees que hubo una mujer en la historia que quedó embarazada sin relaciones sexuales? Y yo te contestaría, no tengo ninguna duda de esto. Que esto fue real y tal como lo estamos leyendo en la Sagrada Escritura. Por eso, hermanos, a mí me resulta bastante irritante cuando escucho a alguien de forma sarcástica utilizar la expresión con forma burlona. Ay, fue por obra y gracia del Espíritu Santo. Lo han escuchado seguramente, ¿no? Las personas que utilizan esa expresión de forma burlona no creen en la concepción virginal de nuestro Señor Jesucristo. No creen en los milagros y no creen que esto haya ocurrido. Pero yo no tengo ninguna duda. Este es un momento fundamental en la historia de la redención para que tú y yo podamos tener el perdón de nuestros pecados, hermanos. Era necesaria la encarnación y para la encarnación era necesaria una mujer. Y esa mujer Dios escogió y determinó que fuese María. Note, hermanos, también una diferencia entre el sacerdote Zacarías y entre María. El ángel Gabriel, 6 meses antes, le había dicho y anunciado a Zacarías
que su esposa anciana iba a quedar embarazada. Y Zacarías también preguntó. Dijo, pero si ella es ancianita, ¿cómo va a quedar embarazada? Y el ángel Gabriel, ¿qué le dijo? Ahora quedarás mudo por no haber creído mis palabras. Ahora, María está preguntando, pero María está preguntando desde su fe, no desde la incredulidad como lo preguntaba Zacarías. Es válido preguntar, pero preguntar desde la incredulidad, hermanos, es pecaminoso. Y Zacarías lo entendió. Muchas veces se cuestiona, Zacarías cuestionó al ángel, cosa que no hizo María. María creyó. María mostró fe. Y sí preguntó y externó su duda, pero desde la fe. Y por eso, hermanos, vemos cómo, como lo dice un predicador hablando sobre este pasaje, si imagínense a Gabriel regresando al cielo después de las dos comisiones, la de Zacarías y la de María. Oye, ¿cómo te fue, Gabriel? Pues con Zacarías, mal, lo tuve que dejar mudo porque no creyó. Y con María, extraordinario, mujer de fe, ella creyó. Así que vemos, hermanos, el ejemplo de María en creer. No solamente creer en Dios, sino en creerle a Dios. ¿Sabes por qué no vives para Dios, hermano y hermana? ¿Sabes por qué no te involucras en el servicio a Dios? ¿Por qué no evangelizas? ¿Por qué no discipulas? ¿Por qué no te involucras en las actividades de la iglesia? Te voy a decir algo, porque no le crees a Dios. Yo no cuestiono que creas en Dios, pero no le crees a Dios, porque si le creyeras a Dios, harías lo que Él dice. Y Él dice que le sirvas. Y Él dice que evangelices, que proclames su evangelio, que discipules, que impulses la obra misionera. Y ahora que estamos, hermanos, con esta situación de la pandemia, tenemos que buscar formas creativas de hacerlo, pero no debemos parar de hacerlo. María creyó a Dios. No solamente creía en Dios, sino le creyó a Dios. Y le dio el ejemplo, el ángel, de su pariente Elizabeth. He aquí tu pariente Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez. Y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril. Porque nada hay imposible para Dios. Dios está llamándote, hermano y hermana, para vivir una vida más consagrada a Él. Para involucrarte más y más en su servicio. En que participes en la extensión de su reino aquí en la tierra. Y muchas veces, como Moisés, ponemos miles de pretextos. No, yo ya soy grande. No, yo no tengo el llamado. No, yo tengo mucha necesidad de buscar el sustento. Y muchos pretextos, hermanos. Recuerda, nada hay imposible para Dios. María no puso pretextos. Ella fue una mujer valiente y asumió la comisión, hermanos. Y en ese aspecto, María es digna de imitar. Sigue diciendo el pasaje. Entonces María dijo, note qué expresión, hermanos, qué expresión tan maravillosa. He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Había dos palabras griegas que María pudo haber utilizado, hermanos. La primera era la palabra diaqué, de donde viene la palabra diácono o diaconisa. Y ella pudo haber dicho, he aquí la diaconisa del Señor. La palabra diaconisa se utilizaba, era un término genérico para aquella persona que hacía cualquier actividad en una casa, algún acto de servicio, hermanos, en una casa, sin hacer referencia a su estatus legal. Pero no fue esa la expresión que usó María. ¿Saben qué expresión usó María, hermanos? Fue la palabra doulos. La mejor traducción de esta expresión es, he aquí la esclava del Señor. Esa fue la expresión que usó María. Era la expresión que hacía referencia a la situación legal de una persona
diciendo, yo pertenezco a mi amo. Y eso es lo que está diciendo María. Yo soy esclava del Señor. Cristianos evangélicos, amados hermanos, todos debemos imitar esta actitud de María. Tú, hermano y hermana, que te ufanas de ser cristiano evangélico y que estás, por supuesto y correctamente, en contra de cualquier adoración o exceso hacia la persona de María, la Madre del Señor. Pero tú no estás siguiendo el ejemplo de María tampoco. Tampoco nos aproximamos a la María bíblica, hermanos. Muchos de nosotros, ¿cuántos de nosotros, en lugar de ser esclavos del Señor, somos esclavos de nuestras pasiones? Esclavos de los deseos de la carne, esclavos de los deseos de los ojos, esclavos de la vanagloria de tu vida. Muchas veces, hermanos, no somos mejores que aquellos que practican la idolatría. Imitemos a María, hermanos, en este aspecto. Aquí está la esclava del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. ¿Qué tanto te pones a los pies del Señor y le dices, Señor, aquí está tu siervo, úsame como tú me quieras usar? ¿Cuál será nuestra actitud con la que viviremos en el año 2021? ¿Seguiremos sirviéndonos a nosotros mismos? ¿Viviendo para servir a nuestros placeres, hermanos? Dejemos, hermanos, de ser simples religiosos y aproximémonos al ejemplo de María. María, una mujer ejemplar, digna de admiración, no de adoración, hermanos, no de adoración, pero sí de admiración y de seguir su ejemplo. Una mujer ejemplar en todos los sentidos. María, ejemplo de humildad. Ella sabía que lo que ella iba a desempeñar, hermanos, no era por sus méritos, sino era por la gracia de Dios. Ella se sabía receptora de la gracia de Dios. Ejemplo de fe. Ella le creyó a Dios. Y ejemplo de disponibilidad. Ella estuvo dispuesta. Sí, Señor, aquí estoy. No importa el precio. Sé que me van a vituperar. A Jesús, sus adversarios le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación. Estaba el estigma de que Jesús había nacido a través de fornicación, hermanos. Y ese estigma no le importó a María. Ella sabía que podría incluso perder la vida, pero no le importó. Ella fue valiente, estuvo dispuesta. ¿A qué estás dispuesto tú, hermano y hermana, a este 2021? Que el Señor permita, hermanos, con su palabra, que tomemos este ejemplo de la Madre del Señor para ser mejores cristianos en el 2021. Y estemos dispuestos, le creamos a Dios, hermanos, y estemos disponibles para Dios también. Oremos. Padre, a ti sea la gloria y la honra. Gracias te damos porque en tu palabra nos has dado ejemplos de personajes de carne y hueso, como lo es María. Ejemplos dignos de imitar. Gracias por esta mujer, Señor, a quien tú escogiste, para que en su cuerpo se realizara el extraordinario milagro de la encarnación, Señor. Gracias, Señor, por su fe, por su humildad y por su disposición a ti. Virtudes que hemos de imitar, Señor, también los cristianos el día de hoy. A ti la gloria y la honra, Señor. En nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Que el Señor les bendiga
amados hermanos. Gracias, Pastor Iván.